Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos permites estar aquí reunidos para leer este maravilloso libro que tú nos has puesto para aprender, para edificar nuestros corazones, para crecer espiritualmente y para poder compartirlo también con los demás, todo lo aprendido. Te pido que sea tu voluntad en este momento, que aquellos que tenemos la lluvia en nuestros hogares, pues que sea benéfico también para la tierra, pero tú sabes que con la lluvia pueden existir algunas fallas y te pedimos que pues se eviten esos errores técnicos y siempre estés con nosotros. Bendice a cada una de las familias aquí representadas y te doy gracias por este nuevo día. Todo esto te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues sean bienvenidos al día de hoy en este círculo de lectura. Ya tenemos leídos hasta la página 103 por el momento, pero en este día vamos a leer del 103 a lo que nos dé a las 7 más o menos. Pues en sus pantallas pueden ver el libro. En caso de que lo tengan ahí en físico en casa, pues lo pueden leer. Y vamos a estar leyendo pues 2 hojas cada quien para que nos podamos compartir esta lectura y al final podamos reflexionar un poquito sobre lo que hayamos leído. Hermana Betty, si me apoya con el primer apartado en la 103, en la 104, perdón, el apartado de mentiras. Sí, claro. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Mentiras. La fantasía del tresañero es parte de su personalidad a tal extremo que la línea divisoria entre lo real y lo ficticio le resulta bastante confusa. Hasta que el niño cumple 7 años no es muy claro el significado de verdad. El niño pequeño tampoco capta íntegramente el concepto de responsabilidad. Para él, las cosas simplemente ocurren y en su mente no queda claro hasta qué punto está involucrado en ellas. Por lo tanto, no puede esperarse en justicia que los niños de 3, ni de 4, 5 o 6 años sean 100% veraces y no mientan jamás. Y el peor error es conceptuar su actitud como debilidad moral. Al pequeño de esa edad es muy fácil asustarlo para que oculte la verdad. Si la amenaza del castigo se encuentra presente, la defensa natural del nene contra el dolor es decir, yo no fui. Si le funciona, se sentirá aliviado porque logró evitar la cólera de sus padres. Se presenta, además, cierta sensación de gozo al darse cuenta de que su ocultamiento funcionó. Y ese gozo puede formarle un hábito. Entre mayor sea la amenaza y más riesgoso el ocultamiento, mayor será la satisfacción de salir impune. De esa manera, el nene vuelve otra vez al cubilete y tira alegremente sus dados una y otra vez. Hay ocasiones en que el engaño se descubre y son los padres quienes anotan gol con un par de nalgadas, pero la mayor parte del tiempo el engaño funciona por lo menos hasta el punto de confundir a papá y a mamá. De modo que en ese caso es el nene quien anota un gol. Nuestro pequeño de 3 años se porta mal y cuando lo interrogamos respecto a alguna travesura, lo niega todo. De todas maneras lo castigamos, pero nos sentimos mal porque él se muestra herido y ofendido. La verdad es que no preguntamos si realmente sabe por qué lo castigamos y si estará convencido de que no hizo algo malo. ¿Cómo convendría manejar esta situación? Más vale prevenir que lamentar. No le den oportunidad de que oculte algo que ustedes ya saben que hizo. En vez de preguntarle, ¿tú le arrancaste todas las hojas a mis violetas africanas? Declare con firmeza absoluta. Le arrancaste todas las hojas a mis violetas africanas y estoy muy enojada. Me harás favor de limpiar el tiradero de hojas y luego te irás castigada a tu cuarto. No le haga preguntas y el nene no le dirá mentiras. Cuando varios pequeños juegan juntos y algo sucede, no vale la pena hacer el esfuerzo de jugar a quién lo hizo. Además, los pequeños son habilísimos para designar al chivo expiatorio del grupo, señalando a veces al más pequeño o al que tiene un pasado más turbio. No se puede confiar en ellos como testigos fidedignos e imparciales. Cuando se trata de hermanitos que juegan juntos y cometen algún desaguisado, anuncie. Como estaban jugando juntos cuando esto sucedió, los dos están castigados. En los casos en que su hijo sea parte de un grupo de amigos, interrumpa sus actividades y dirija la lección disciplinaria hacia su propio hijo. Los ocultamientos y las mentiras son menos probables si no media la amenaza invariable de las nalgadas. Castíguelos retirando privilegios.
el triciclo, jugar afuera, etc. Es cierto que las nalgadas consumen menos tiempo, pero en estos tipos de situación rara vez dan resultados perdurables. Castigue el acto y haga caso omiso del ocultamiento. No le prometa a un niño que le irá mejor si dice la verdad o que le castigará al doble si miente. Esta especie de yo te ruego es muy confuso para los pequeños y le indica al niño que usted espera que mienta. A menos que quiera que crezca la semilla en la mente de su pequeño, no le siembre esa idea. El niño que se porta mal debe ser castigado inmediatamente. No deben mediar negociaciones o moratorias que distraigan la atención de lo sucedido. ¿Es mío? ¿Hasta hace poco? ¿Le sigo? Muchas gracias, hermana. Vamos a continuar. Hermana Fer, bienvenida. Hermano Samuel y Liceo, bienvenidos. Estamos leyendo cada quien dos. Ay, es la hermana Perlita, perdón. Bienvenida. Eh, Estamos leyendo cada quien dos hojas. Eh, si me puede apoyar, hermana Perlita, con el apartado Es mío. Vamos en el auto, pero sí, a ver. Es mío. Hasta poco tiempo antes, el punto de vista egocéntrico del nene le indicaba que existía un solo territorio y un propietario único y universal, él mismo. Parte de creer es aceptar la realidad desalentadora y triste de que los demás también son dueños de una rebanada del pastel total. Esto exige que la criatura civilice su concepto del mundo aprendiendo la implicación real de las palabras que empleamos para definir posesión. La tarea es difícil y las líneas divisorias que separan mío de tuyo son casi invisibles. Por ejemplo, mi de mi camioncito de bomberos. Los pronombres posesivos mío, tuyo, suyo, nuestro, de ellos son abstracciones que se refieren a la propiedad. Para los nenes de 3 años y medio es muy difícil comprender los conceptos abstractos que se encuentran a varios pasos de distancia de su mundo de color, sonido, tacto, olor y sabor. Para el nene de 3 años, el asunto ese de que el camión, ¿ya me volví a regresar o qué? El camión bombero es rojo, tiene sentido porque el rojo puede verse, puede experimentarse directamente, pero eso de que este camión de bomberos es mío, no tiene sentido. ¿Dónde está mío y qué es? Se cuestiona el niño. Tratando de comprender las abstracciones, el nene las traduce en conducta y es frecuente que su comportamiento corra en sentido contrario al mensaje transmitido. Por ejemplo, la palabra no también es una abstracción que se refiere a la ausencia de un acto. Ay, se me movió. ¿En dónde voy? De un acto, pero, perdón, si me ayudan, no la encuentro. Como estoy leyendo de aquí. Ay, perdón, si puedes seguir, Elenita. De un acto, ¿verdad? Siéntate encima del perro. Tiene sentido para el pequeño de 3 años porque el mensaje es concreto y realista.
Por el contrario, no te sientes encima del perro, complica considerablemente la situación. El niño se queda perplejo y en un intento común por resolver su confusión, suele caer sentado a plomo sobre el desdichado perro. Y dado que no podemos comprender la conducta del nene desde su punto de vista, desde su propio contexto, decidimos que el pequeño es desobediente o que bien sabe lo que hace. Pues no, nada más lejos de la verdad. La pregunta que le mandaron al autor fue: durante los últimos 3 meses y en 4 ocasiones distintas, mi hija de 3 años y medio me ha mostrado objetos sustraídos de casa de una amiguita y de la guardería. Después de cada incidente, he hablado serenamente con ella, procurando no darle importancia al asunto, pero no estoy segura de si eso es lo adecuado. ¿Acaso el asunto es más grave de lo que yo quisiera admitir? ¿Debí castigarla? ¿Qué me sugiere que haga si vuelve a suceder? La respuesta del autor: no se preocupe, casi todos los niños de esa edad hacen el numerito de 2 de bastos, del 2 de abastos o deditos pegajosos. Eso no debe calificarse como robo y las causas son diferentes a las del delito. En el sentido absoluto y literal de la palabra, su hija es completamente inocente. Durante los años preescolares, tomar algo es una conducta experimental, carente de mala intención. Para empezar, la nena está poniendo a prueba la reacción. ¿Qué hará mamá si yo? Es probable que al tomar lo que se le indica que no es suyo, la niña esté jugando a definir la diferencia entre suyo y mío. Lo que debe hacer es ayudarla. La nena plantea una interrogante y usted debe proporcionar la respuesta. Reaccione tranquila y directamente. Ah, te trajiste un juguete de la casa de Dobby. Este juguete es suyo. Le pertenece a Dobby. Iremos juntas a su casa y se lo entregaremos a Dobby. Es indispensable que devuelva usted el objeto de inmediato. Mientras el asunto y la interrogante aún están frescos en la mente de la niña, y es imperativo que la acompañe a cumplir la misión. No es importante que ella confiese, se disculpe o devuelva en mano el juguete. Estos requisitos, estos requisitos solo sirven para castigar su pregunta y oscurecer la respuesta. Es suficiente que vea que usted devuelve el juguete y ofrece una disculpa. Conserve la lección directa y simple. No conviene aderezarla con pena o con culpa. Ahora, eh, hermana Fer, si nos apoya con el apartado de Juega conmigo, por favor. Sí, Biblia. Adelante, Va a leer Monse. Ok. adelante. Juega conmigo. En su mayoría, los niños de 3 años ya tienen resuelto el conflicto que rodea a la independencia y a la dependencia, aunque hay ocasiones en que todavía se sienten tentados a ceder el terreno ganado y replegarse a un estilo de vida que les garantiza comodidad y seguridad. La independencia implica riesgos y es necesario recordar que el nene de 3 años carece de un mapa que le señale el camino. La dependencia es segura y adictiva. Una de las formas comunes para expresar que tiene las pasiones encontradas es colgarse de mami y decirle: acompáñame a jugar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo debo jugar diariamente con mi hijo de 3 años? No trabajo de modo que dispongo de todo el tiempo del mundo. Me hace una pregunta difícil para la cual no hay respuestas generales y definidas. A la edad de su niño aún debe haber mucho tiempo en que se sientan juntos solo por gusto.
pero sus responsabilidades maternas no incluyen la de convertirse en su compañera de juegos. En realidad, aunque él exija la insistencia que se pase el día entero jugando en esta etapa, eso es lo que menos falta hace. No necesita un grado de atención tan elevado en ese terreno. De los adultos necesita protección, afecto y control. Necesita que los adultos le lean en voz alta, organicen y arreglen su espacio de juego. Refuercen su iniciativa, alienten su independencia y le den ideas que pueda usar en nuevas direcciones autosustentadoras. Podemos mencionar que cuando uno de los indicadores más parecidos de la maduración sana del niño de 3 años en su capacidad para ocuparse y divertirse por sí mismos durante periodos significativos de tiempo. Eso no significa que los padres dejen de jugar con su pequeño cuando haya cumplido 3 años. Los 3 años necesitan estar seguros de que sus padres aún se encuentran disponibles, pero no hay que perder de vista que entre más se conviertan ustedes en compañeros de juegos del nene, más se deteriora su autoridad de adulto y más se lesionará la autonomía del nene. Establezca límites con respecto a cuándo jugará con el nene y cuándo no. No tema en decir no, aunque el pequeño aúlle, busque un programa preescolar e inscríbalo para que vaya unas 3 veces por semana y al cuidar de la independencia de su pequeño no olvide la suya. Gracias. Hermana Fer, ¿sí puede leer o...? Voy a intentar porque como están las letras pequeñas, La hacemos un poquito más grande. A ver, hacemos el a intento. ver, intento. ¿Así? Los pequeños de 4 y 5 años. Los juegos del 3 añero no siempre persiguen una meta y suelen ser improvisados. Los inicia por sí mismo y se ocupa en ellos durante periodos relativamente prolongados, pero juega única y exclusivamente en el presente, en el aquí y ahora. No tiene en mente ningún objeto y juega por el placer de jugar. Los niños de 4 y 5 años comienzan a establecer metas y a dirigir su actividad hacia alcanzarlas. Si la pregunta al 3 añero que hace, le responderá: estoy jugando. La criatura de 4 y de 5 años contesta más específicamente a la misma pregunta y menciona el propósito de la actividad. Estoy construyendo un barco. Esta capacidad para conceptualizar y trabajar rumbo a un logro predeterminado es el siguiente paso en el impulso infantil para dominar su medio ambiente. Señala la apariencia de las motivaciones en pro del logro. El deseo bien enfocado de crear, de hacer, de consolidar. Los niños de 4 y 5 años expresan su necesidad de logro en una gran variedad de formas. Comienzan formándose intereses definidos y a menudo relacionados con su sexo. Los varones se identifican con el modelo de su padre, según el papel que el progenitor desempeña, mostrando interés, comienzan a formarse intereses definidos a menudo relacionados con su sexo. Los varones se identifican con el modelo de su padre,
según el papel que el progenitor desempeña, mostrando interés en actividades similares, jardinería, deporte, automóviles, etc. Expresan mayor necesidad de aprobación y hasta ahí, Elenita. Sí, O puede continúa. continuar, por favor, hasta en el apartado que dice, si me lo enseñas, yo también. Permíteme, déjame. A ver, por favor. Si me lo enseña. ¿En dónde te quedaste? ¿Porque yo mando? ¿Está ahí? Pues es que ese es el libro. Ay, ya me perdí, Elenita, perdón. No La se preocupen. curiosidad Está en compañía, aquí donde está la flechita, compañía. La curiosidad de doña Grecia, el chocolate, a ver, Grecia, en compañía. No, ya me perdí, no lo encuentro. Ok, Perdón. continúo. Compañía paterna y se aficionan a actividades relacionadas con su padre. Jugar con herramientas por su parte. Las niñas forman vínculos estrechos con su madre y exhiben una preferencia clara por la conducta y las actividades que conforme a los estándares de su familia sean de naturaleza femenina. A esta edad se estabiliza la identidad de género. Los pequeños de 4 años descubren que los niños crecen para convertirse en hombres y las niñas en mujeres. El surgimiento de la conducta sexual precoz es la forma en que exploran los niños de esta edad y en que, por consecuencia, comprenden la misteriosa diferencia que hay entre los sexos. Como es de esperarse, las estrategias que utilizan para obtener respuestas son directas y no intencionales. Es la edad de vamos a jugar al doctor y de enséñame y te enseño. Y casi siempre desata la consternación de los padres. Ahora, pastora, si me puede ayudar con el apartado de si me lo enseñas, yo también. Sí, claro. Si me lo enseñas, yo también. Eran tantas las risas y las carcajadas que subí a la habitación de mi hija para preguntar cuál había sido el chiste. Todas estaban desnudas, saltaban por todo el cuarto, pegándose con las almohadas. Me quedé parada en la puerta, completamente congelada y muda. Bobby ya llegaba mucho rato en el baño y fui a ver qué sucedía. Mi sorpresa fue mayúscula. Creí que estaba preparada para cualquier cosa, pero creo que no me preparé para encontrar a dos nenes parados a lo largo de sus respectivos pirinolas. Mi hija, Julie, con la mano metida en sus pantaletas, le hace en privado y en público, y le intentaba todo, pero lo único que consiguió es que empeoré. Me da pena sacarla a la calle. Sucede que las mejores familias. Ahora va mamita manejando la situación bastante bien, enfrentándose a las batallas y a las diferencias ocasionales de criterio, pero al menos hay algo en lo que tiene que enfrentarse hasta dentro de 10 o 12 años. O eso cree. De pronto entra a ver qué está sucediendo. Sus peques que llevan media hora de jugar en absoluto silencio y entre los 4 y los 6 años, la mayoría de los niños descubren que su cuerpo tiene partes agradables y que tocarlas es casi tan sabroso como el helado de chocolate. No hay nada maligno o degenerado en lo que a los pequeños les guste el helado de chocolate, y no hay nada anormal en que Julie quisiera saber sobre su propio cuerpo o sobre el ajeno. Una vez que descubre los misterios que encierra, la curiosidad de los niños no obedece a las luces verdes o rojas que establecemos los adultos para definir qué está bien o qué está mal. El niño que se entrega al juego sexual inmaduro no se le ocurre que está haciendo algo malo, y la idea de que su delicioso descubrimiento está prohibido.
Puede ser destructivo y desorientadora. Después de todo es su cuerpo y se siente bonito. Cuando lo hace cara de error, grita, golpea la manita ofensora o dicen eso es malo. El niño recibe el mensaje que buscar su propio bienestar, hacerlo sentir bien, es un acto malvado. Y entre líneas se le indica que es un cuerpecito, existe algo malo, algo que no se debe de tocar. A final de cuentas, se logra que lo que el nene le parece bueno y agradable de su cuerpo desaparezca de su pensamiento para que se grabe las palabras tales como malo y sucio. La vergüenza y la culpa se adhieren a la imagen de su cuerpo y la traducen en la idea sobre sí mismo, cuya conclusión final es soy malo cuando deseo sentirme bien. Existe además el riesgo adicional de que mostrar al niño desaprobación por la autodescubrimiento y castigarlo por él se esconda a pesar de su vergüenza lo siga haciendo. Es esencial que los hijos se sientan en libertad para hablar con nosotros sobre el sexo. Si se castiga la sinceridad desanudida de un pequeño, es casi imposible que cuando sea adolescente se acerque a sus padres con preguntas, dudas, problemas de sexualidad. ¿Qué hacer entonces para no hay recetas simples, pero sí algunas pautas generales? El niño, como cualquier persona, tiene necesidad y derecho de privacidad. No invada el mundo en intervalos regulares o simplemente porque no hace ruido. Si lo sorprende explorando el cuerpo en su intimidad de su habitación, déjelo en paz. No se hace daño a sí mismo ni a nadie más. Los pequeños que se exploran en sitios públicos deben aprender que el cuerpo es un asunto personal y privado. Dígales que ya sabe que le agrada hacerlo, pero que vaya a su habitación donde nadie lo molestará. Eso le ayudará a desarrollar el control de sí mismo sin que el acto se defina como prohibido. El enfoque directo también es mejor. Basta con decir como por favor, sácate la mano de los pantalones mientras estemos en la tienda. Puedes hacer lo que gustes cuando lleguemos a casa y te vayas a tu cuarto. Cuando hay 2 o más niños juntos, dígales tranquilamente que lo que están haciendo no es permitido. No se permite jugar así. Quiero que se vistan y bajen para que me ayuden a... Procure tener presente que es normal que los pequeños muestren un interés inmaduro en el sexo y que su corta edad no hay diferencia entre curiosidad, respeto o su propio cuerpo o al ajeno. Responda con honestidad y sencillez ni conteste con más de lo que le haya preguntado. Ponga cara de jugador de póker. Si siente que la pregunta del nene la escandaliza o la sorprende, respete el derecho del nene a la privacidad, pero sin dejar de enseñarle que hay lugares y momentos adecuados para cada cosa. Gracias. Hermana Betty, el desarrollo moral y todos odiamos los discursos, su hijo también. Sí. Desarrollo moral. Durante el 4º y 5º año de edad se forma un sentido elemental de los valores morales. Los niños de esa edad todavía no manejan el pensamiento abstracto, salvo raras excepciones, de manera que definen lo bueno y lo malo de acuerdo con una relación estrecha con su necesidad de sentirse aprobados. Lo bueno es lo que sus padres aprueban y lo malo es a la inversa. Todavía no pueden aplicar conceptos morales a una gama amplia de situaciones. Por ejemplo, el pequeño de 4 años le dirá que está mal tomar algún objeto de la casa de sus amigos, porque para esa edad el concepto de propiedad está bastante bien establecido, pero no podría aplicar el principal general de que robar es malo.
Si se le plantea la pregunta de por qué no debes llevarse algo de casa de Bobby, responderá porque es de Bobby. Tampoco entiende que ciertas conductas pueden ser aceptadas en algunas situaciones y reprobables en otras. Confía casi exclusivamente en las señales que den sus padres y otros adultos para hacer esas distinciones sutiles y ajustar a ellas su conducta. Por esas razones es esencial que los padres establezcan reglas y pautas únicamente en términos de lo que se permite o se prohíbe ante determinadas circunstancias. Entre más hablan y explican los padres, más se pierde el mensaje. La regla es un torrente de palabras. Todos odiamos los discursos, su hijo también. Mickey tiene 4 años, es un chiquillo muy listo, lleno de alegría maliciosa y terco como una mula. Sus padres están muy conscientes de cómo lo educan, no quieren cometer ni un solo error. Piensan que la mejor manera de enseñarle a Mickey la diferencia entre bueno y malo es razonando con él, ayudándole así a comprender todos los complicados por qué sí y por qué no de este mundo. Echemos una mirada a la casa de Mickey para ver si encontramos un ejemplo. Ah, sí, su padre está razonando con él. Mickey, ¿cuántas veces debo decirte que no es correcto pegarle a un invitado y después llamarlo soroche? El reverendo Diggs es nuestro ministro y cuando viene de visita merece que se le trate con respeto. Pegarle a la gente y lanzarle calificativos o ponerle motes es de mala educación. Ese es cortés y tú lo sabes, ¿no es cierto? Mickey asiente. Lo sabía, hijo. Cuando le pegas a alguien que está en nuestra casa, la persona se siente mal porque cree que no te simpatiza. Y mamita y yo nos enojamos contigo porque ya te hemos dicho que no se le debe pegar a la gente ni ponerle apodos y que bla, bla, bla. Pobre Mickey, no tiene ni la más remota idea de lo que quiere decir su papá, pero es lo bastante inteligente como para quedarse paradito frente a él y fingir que entiende. Sabe que está en dificultades, pero ¿qué es eso de apodo? La verdad es que Mickey no tiene la edad suficiente para comprender la mayor parte de lo que dice su padre. Entre más habla, menos entiende el inocente de Mickey. Su padre tiene la mejor intención y su punto de vista es razonable. Mickey debe aprender a expresarse de otra manera, pero el nene lo ignoraba y se dejó llevar por la excitación. Por desgracia, para cuando termine el monólogo paterno, Mickey no habrá aprendido gran cosa. Todo es tan confuso para un bebé de 4 años que para cuando termine la plática es probable que Mickey haya olvidado cómo empezó toda esta molesta función. El proceso de aprender a hablar consiste en mucho más que aprender algunos sonidos. Es como construir una casa, excepto que para construir esta se necesita no menos de 12 años y alrededor de 6 u 8 años más para ponerle los acabados. Hablar implica aprender miles de asociaciones entre los patrones de sonido, las palabras, las cosas, nombres, y los actos, verbos, que representan. Luego, el niño tiene que aprender cómo y cuándo usar todos los calificativos, adjetivos y adverbios que asignan valores de los pronombres y a los verbos. Después, aprende cómo clasificar y organizar las palabras en unidades de significado más amplio. Finalmente, el nene desarrollará una preferencia por las palabras que significan ideas en lugar de que por aquellas que se refieren a objetos. Y a lo largo de todo este proceso, en forma simultánea, el niño aprende un conjunto de reglas gramaticales sin cuyo conocimiento, mucho de lo anterior, carecería de sentido. Muy complicado, ¿verdad? La casa Mickey tiene cimientos. Poco a poco se están levantando las paredes del primer piso, pero su padre le lanza cubetadas con cemento para colar el techo. A los 4 años de edad, todos los Mickey del mundo entienden exclusivamente las palabras que se refieren a objetos y actos, a los que pueden percibir con sus sentidos. Los términos como cortesía y modales se evaporan en el cerebro de Mickey. La clave de comprender se llama madurez. Los padres de Mickey podrían sermonearlo toda una semana respecto al significado del término respeto y el nene no entendería su significado, ni podrá entenderlo dentro de 1 año ni dentro de 2. La comprensión real de palabras tales como respeto no comenzará a surgir hasta que Mickey tenga 7 u 8 años. Regresemos por un momento con Mickey y su padre. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, Mickey? Mickey mueve su cabecita en señal de asentimiento. Muy bien, no quiero que seas irrespetuoso con nuestros invitados y eso incluye los apodos, ¿de acuerdo? Mickey asiente. Perfecto. Y quiero que vayas a presentarle tus disculpas al reverendo. Mickey es un duendecillo muy listo. Ha aprendido a eludir al escuadrón de la muerte moviendo su cabeza en el sentido adecuado y en el momento oportuno. Sabe cuándo debe asentir basándose en los cambios de expresión facial y de tono de voz de papito. Llegará al extremo de ofrecerle disculpas al reverendo, aunque sin saber bien lo que dice. Lo lamento, tampoco sabe qué quiere decir eso de lamento.
Lógicamente, la próxima vez que haya visitas existen las mismas probabilidades de que Mickey se excite, pegue y pronuncie su término favorito de soroche para que todo comience de nuevo. Su padre volverá a hablar a 100 kilómetros por hora y Mickey seguirá sin entender qué demonios dice. Si es indispensable que razone usted con un niño pequeño, recuerde que le está ayudando a construir su casa y asegúrese de que la estructura es sólida. No intente poner el techo antes de que las paredes estén terminadas. Hay 3 reglas excelentes para hablar con los niños. Hable con el pequeño inmediatamente antes de que olvide el asunto. Utilice palabras simples que se refieren directamente a qué hizo y a quién. No emplee términos que se refieran a la moral o a la ética, tales como respeto, cortesía, etc. Procure plantear su razonamiento en 50 o menos palabras y proceda a señalar alguna forma de castigo. Mickey, le pegaste al reverendo y le dijiste soroche. No debemos pegarle a la gente ni decirle que está soroche. Vete a tu cuarto, estarás castigado 5 minutos. Cuando suene la alarma puedes salir. ¿Es suficiente? Mickey lo comprenderá todo. Gracias. ¿Está bien? Hermana Perlita, ¿me ayuda de los 6 a los 11 años? Hermana Monse, de los 6 a los 11 años, por favor. Ok. De los 6 a los 11 años. La psicología del pequeño que ingresa a la primaria puede resumirse en 2 palabras: aceptación y logros o conquistas. Su autoestima gira sobre su éxito en crearse un sitio seguro dentro de la matriz social de sus compañeros y establecer y alcanzar metas específicas de excelencia. Ahora el niño debe aprender a dedicarse a una enorme variedad de tareas a menudo rigurosas y que representan un reto. Para hacerlo, echa manos de la confianza, la seguridad, la autonomía, la iniciativa y el juego imaginativo que haya adquirido durante su vida preescolar. Los pequeños cuyos años preescolares hayan sido buenos estarán preparados para enfrentarse al reto. Son capaces de aceptar riesgos razonables con confianza y seguridad en sí mismos. Cada vez se sienten más motivados y autogratificados, aceptan y hasta buscan responsabilidades cada vez mayores y continúan experimentando con nuevas expresiones de independencia y autonomía. Por el contrario, el niño que llega a la encrucijada con un lastre de asuntos inconclusos tiene dificultades con el nuevo papel que sus padres, maestros y compañeros esperan que desempeñe. La entrada a la escuela primaria introduce al niño a nuevas presiones sociales, intelectuales y emocionales, y tiene que adaptarse a un grupo desconocido de expectativas intelectuales y de comportamiento. Ser un estudiante exige mayor independencia de pensamiento y conducta, impone una distancia mayor con sus padres, presenta nuevas figuras de autoridad y los lleva a una proximidad más estrecha con chicos de su edad. Al ampliar la base social y su ámbito de intereses, el niño establece precedentes importantes y relativamente perdurables para sí mismo, en función con los demás niños de su edad. A través de su relación con los otros niños de su edad, negocia y establece su personalidad social y se define a sí mismo a través del papel que se le asigna o que adquiere dentro del grupo tribal. A los 6 años casi todos los niños han absorbido los límites conductuales impartidos por sus padres. A partir de esta etapa, la atención del niño cambia de dirección rumbo al aprendizaje de las reglas explícitas e implícitas que intervienen y regulan la conducta dentro del grupo social infantil. Su criterio moral se detalla y se pule aún más gracias a la participación en actividades gobernadas mediante reglas
juegos competitivos y estructurados, y la atmósfera relativamente formal del salón de clases. Aunque el niño ya es capaz de aplicar principios éticos a una amplia variedad de situaciones, los juicios de esta edad suelen ser rígidos, dogmáticos y egocéntricos. Los conflictos clásicos de esta edad con los compañeros se basan en diferencias de criterio respecto a lo que está bien, quién se portó adecuadamente, quién violó una regla, etc. Los niños de edad escolar se comparan a sí mismos con los otros chicos en todas las formas concebibles. Para ello, todo es una competencia, desde lo más absurdo hasta lo más trivial. Gracias. Hermana Fer, ¿nos ayuda otra vez? Claro, Los niños supersensibles. sí. Ahí, ya creo que sí, así es. En cualquier situación de competencia existe el riesgo de que alguien experimente dolor emocional. Aprende cómo competir, incluye aprender a aceptar y a contender con la derrota, de manera tal que no se lastime la autoestimación. En este aspecto el niño supersensible está en desventaja, pero supersensible es solamente una etiqueta seleccionada, adherida por los padres, y realmente habla más de lo que sienten los padres que lo que es el pequeño. Supersensible se convierte en una profecía que se cumple por sí mismo cuando la reacción de los padres impide que el niño se enfrente por sí mismo a ciertas situaciones y saque una experiencia de ellas. En otras palabras, quiero decir que quizás los padres cuiden exageradamente de ese niño cuando algo lo hiere, siendo que lo que el niño necesita es suficiente espacio y libertad para aprender mejor cómo cuidar de sí mismo. Lo conveniente es reconocer sus sentimientos cuando se siente herido, darle a saber que lo comprendemos y ayudarlo a explorar vías, métodos más exitosos para enfrentarse a cada situación. Trata de retirarle al nene el énfasis de inclinación hacia compadecerse a sí mismo y dirigirlo a enfocar toda su energía a la solución del problema. Su confianza, la seguridad que puede tener en sí mismo, depende de que llegue a sentir capaz de resolver sus propios problemas. Lo que necesita desesperadamente es libertad para defenderse a sí mismo, convencimiento de que sus padres lo saben capaz y escuchar de labios de ustedes algo como lo siguiente: comprendo que no es fácil, pero sé que eres capaz de resolverlo. El niño víctima en la escuela o colonia. Hace poco nos mudamos a una colonia donde hay muchos niños de la edad de mi hija, que acaba de cumplir 8 años. Los otros chicos se reúnen en grupos cerrados y molestan constantemente a mi hija. Los he observado, le quitan lo que lleva y molestan hasta que la hacen llorar. Se burlan de ella y le excluyen de sus juegos y te ponen apodos. Vuelve a casa llorando varias veces al día. Ya le he dicho que no se acerque a ellos, pero tan pronto como la consuelo, quiere salir de nuevo. En forma individual
se lleva muy poco bien con cada uno de los niños y niñas de la cuadra, pero cuando los vecinos se reúnen, vuelve a ser muy agresivos con ella. Sería conveniente que no la deje salir a verlos durante una temporada o que solo le permita salir a jugar bajo mi supervisión. Cuando los vecinos se reúnen, vuelven a ser agresivos con ella y sería conveniente que no la deje salir a verlos durante una temporada o que solo le permita salir a jugar bajo mi supervisión. Ante mi presencia, debo hablar con los niños o con sus padres. No le recomiendo que haga algo de lo anterior. La posición adecuada es manténgase al margen. Es cierto que debe hacerse algo respecto a la situación, pero ese algo hay mucho que hacerlo con su hija. En estos casos siempre hay un mar de fondo. La situación de la pequeña surge de que es la niña nueva de la colonia. Su presencia amenaza con el reordenamiento de su frágil estructura del grupo, así como la fractura de algunas de las tenues alianzas que los veteranos hayan construido entre ellos. Por eso el cuerpo actúa tratando de proteger. Usted mismo lo dijo individualmente. Los chicos no tienen nada contra ella. Colectivamente la conceptúan como intocable. La están iniciando lentamente en el orden de novatada del grupo. El problema más serio es una paradoja. Tiene usted que actuar evitando que su pequeña desarrolle el papel emocional de víctima, pero no debe usted interferir en la victimización. El papel de víctima es seductor porque evoca un refuerzo muy poderoso, pero terriblemente destructivo. La simpatía comprensiva, más aún al aceptar para sí misma la definición de cochinito de grupo, junto con el concepto de que la necesita a usted para que la ayude. Puede usted convertirse en su salvavidas, definitivamente. Esto conduce a que pueda usted sentirse necesaria y fuerte, y eso siempre es tentador por su parte. Los villanos, gracias a la importancia y debilidad, por su parte, los villanos, gracias a la importancia y debilidad de la víctima, se sienten poderosos. Cada uno de estos papeles complementan a los otros dos. El villano necesita de la víctima, quien a su vez requiere de alguien que la compadezca, la comprenda y le eche la mano. Este drama triangular es adictivo, autoperpetuante, porque cada una de las partes obtiene un satisfactor del asunto. Es una telecomedia tan atractiva como cualquiera que le ofrezca la televisión. Retroceda sin salvavidas. Las víctimas nada o se hunden. Yo lo apuesto que su hija puede nadar. Cuando la víctima comienza a nadar, deja de ser víctima. Es evidente que no se encuentra ante un peligro real que quiera estar con los demás niños. De modo que usted debe permitir que el problema sea de ella. No tiene un despertador de cocina, de los que no se ponen para que suenen un timbre o chicharra. En determinado tiempo, cómprelo de inmediato. Cada vez que su hija regrese llorando
después de un encuentro con su verdugo. Dígale que necesita un descanso y que debe quedarse en casa por 30 minutos. Ponga el marcador del tiempo para señalar cuándo puede salir nuevamente durante esa media hora. Puede usted escuchar sus quejas y reflejárselas, comentarios amables de comprendo, sí me doy cuenta, etcétera. Pero no discuta sus angustias en términos de apapacho. El llanto persistente tendrá lugar en su propia habitación y a solas. Si la escucha llorar en la calle, salga por ella y hágala entrar adoptando la actitud señalada en el párrafo anterior. La niña querrá saber que no hace usted algo para remediar la forma horrible en que la tratan los chicos, con excepción de curarle los raspones. Dígale algo así como: no son mis compañeros de juego, son tuyos y tú tienes que aprender. No, pues son tuyos y tú tienes que aprender a llevarte con ellos, y no puedo hacer otra cosa que no sea hablar contigo. ¿Quieres hablar? Una de las tareas más difíciles de ser padres es tomar ciertas decisiones que obligan a los hijos a defenderse por sí mismos, aun cuando aseguran que no pueden hacerlo. Gracias, hermana. Pastora, ¿me ayuda con un demonio en casa, un ángel en la escuela? Sí, claro. Dice, mi niño de 6 años cursa el primero de primaria. En casa es un verdadero problema, desobediente, escandaloso y difícil de manejar. Acudí a mi primera entrevista con sus maestros preparada para lo peor. En vez de eso, me felicitaron, diciéndome que es de los primeros chicos en conducta y en lectura. Me quedé con la boca abierta por la sorpresa. Desde ese día trato de que me lea algo en casa, pero él se rehúsa, como de costumbre. Le juro que no entiendo qué estoy haciendo mal y qué está haciendo muy bien en la escuela. Los niños se inclinan más a tener conflictos con sus padres que con los maestros. Esa es la regla número 39 de las clásicas 50 formas de agraviar a mamita. Conviértete en el consentido de la maestra y muerde a mamá en la pantorrilla o en el ego, que es mucho más vulnerable. Dice, hay no menos de 50 razones por las que la número 39 no se ha convertido en una de las reglas más populares entre los niños. Primera, el papel de la maestra se define como con más claridad que el de la mamá. Las maestras son para enseñar y lo hacen a diario, de lunes a viernes durante alrededor de 10 meses por año. Las mamás son para todo y se espera que lo hagan. En la realidad con su madre, el territorio explorado es amplísimo, ya que los límites para esa relación son muy vagos. Por ende, todo se vale, o por lo menos se intenta. Ser maestra es una ocupación. Su postura como imagen de autoridad es muy específica y tiene apoyo institucional. Pero si eso lo hace sentir mejor, tenga la certeza de que hay muchas maestras que son extraordinarias para manejar a 30 chicos en clase, pero que no dan una con el tiempo que tienen en casa. Una maestra es una maestra y una madre es una madre. Y nunca se confunde a una con la otra. Segunda, las madres tienen una carga emocional tan grande como una hipoteca
a 25 años, aunque ellas pagan toda la vida y carecen de seguro. Esta gigantesca inversión convierte a la objetividad en algo prácticamente inalcanzable. El bienestar, la autoestima y el sentimiento de aptitud y capacidad suelen estar muy involucrados con los hijos y con la conducta, hasta que podrían plantearse con la interrogante de quién es quién. En cambio, de los maestros no les pagan para que sean objetivos. Qué afortunados, ¿no? Tercera, es la escuela. En la escuela las reglas se definen con más claridad que en la casa. Es común que los padres esperemos una buena conducta sin definir con claridad qué entendemos por buena conducta, y los padres están más propensos a hacer excepciones, pasar por alto algunas infracciones, deseando ferozmente que se desaparezcan solitas y luchar entre sí como cuál es el mejor método para exigir que les respeten las reglas. Es frecuente que los padres actuemos como si estuviéramos confusos y los niños lo perciben. Las reglas de las maestras son pocas y muy claras. Obligan sin contemplaciones a respetar las reglas, no hace excepciones y su marido no se aparece por el salón de clases. Obviamente es la jefa. Cuarta, en la escuela los nenes pueden observar la conducta de los compañeros e imitarlos. Siguiendo su ejemplo, lo anterior funciona tanto para bien como para mal, pero la mayoría de los casos el grupo presiona a los miembros para que se conduzcan de alguna manera que mejor refuerce su imagen. Los condiscípulos esperan que cada uno de los demás niños contribuyan a la identidad colectiva y rechazan a los niños que se desvían de esa imagen. Quinta, en casa, en el seno de la familia, todo en el derredor de la crianza del niño está cargado con la normalidad de la autonomía, de la independencia, el cuestionamiento básico de cuánta independencia es posible y por qué medios se obtienen es medular y central para la participación del niño en la familia. Por su naturaleza, esta premisa exige que los niños muestren cierto grado de rebeldía. Los pequeños conflictos con sus padres no solo son inevitables, sino sanos. Desde luego, los padres son responsables de contener esa rebelión dentro de sus límites seguros y razonables. En la escuela, al contrario del hogar, la aspiración central de la conquista, el logro, que con mucha frecuencia existe cooperación, dado que la rebeldía es más incompatible con las expectativas del salón de clases. Disminuye considerablemente la posibilidad de conflicto entre el maestro y alumno. Los niños se rebelan en la escuela son aquellos para quienes el desafío es excesivo o no es lo suficientemente grande. Aquellos que no han podido rebelarse eficazmente en casa y los que tienen dificultades para ajustarse dentro de la configuración social del grupo. En casa, su pequeño James Dean es un rebelde con causa, porque se le ha permitido desarrollar un sentido apasionado de autonomía y una buena dosis de respeto por su individualidad. Coopera en la escuela porque logró adquirir un sentido de iniciativa y voluntad para cooperar. Hay no menos de 5 razones por las que Gracias. Ya para finalizar, voy a leer mensualidades y domingos. A excepción de los adultos, nadie tiene tanto derecho a quejarse por la inflación como los niños. Los mayorcitos comentan que sus mensualidades dependen del bienestar de la economía. La preocupación sobre los efectos que tiene la situación sobre la economía infantil se ve reflejada en la creciente cantidad de preguntas sobre el mismo tema. Pregunta:
¿A qué edad debe comenzar a recibir el niño una suma para que cubra sus pequeños gastos personales? Respuesta. Aproximadamente cuando el pequeño comienza a sumar. Los pequeños preescolares usualmente no comprenden que la cantidad de dinero que tienen impone un límite con respecto a qué y cuánto pueden adquirir. A los ojos del niño pequeño, no hay relación entre el costo de un objeto y su tamaño o a qué grado lo desea. Hasta que el nene tenga la edad suficiente para entender la idea del intercambio entre objetos y dinero, así como las complejidades que involucra, recomiendo a los padres que limiten su experiencia con el dinero a ciertos ejercicios en los que, ante su vista, el niño entregue el dinero a cambio de algún objeto. Pregunta. ¿Debe exigirse al niño que se gane su domingo o su mensualidad haciendo ciertas tareas domésticas? No, de ninguna manera. La cuestión de cuánto debe contribuir el pequeño al mantenimiento de la casa y a los quehaceres domésticos no tiene ninguna relación con la mensualidad y los domingos del niño. La mensualidad del niño tiene un propósito principal: darle oportunidades de practicar y ejercer una administración eficaz del dinero. No debe usarse para manipular al niño con objeto de que cumpla con sus obligaciones, ni retirarse o suspenderse como castigo por mala conducta. Las tareas domésticas son para desarrollar responsabilidad, autodisciplina y otros rasgos esenciales, pero se requiere la mayor parte de la infancia para que todo eso se convierta en hábito. Si se permite al pequeño que elija entre cumplir con alguna obligación doméstica o andar en bicicleta, es casi seguro que escogerá la bicicleta. Por lo tanto, somos los padres quienes debemos hacer la elección y vigilar que se cumpla la tarea asignada. Todo se reduce a un simple asunto de obediencia, para el cual hay un solo incentivo: la autoridad paternal. Al final de cuentas, los niños cumplen con sus obligaciones porque así se les ordena. Los padres que intercambian dinero por trabajo disminuyen y minan su autoridad. Cuando se utiliza el dinero para negociar este aspecto de la relación padres-hijos, todas las partes pierden la perspectiva básica de la autoridad y de la obediencia. Todos los niños necesitan aprender el valor del dinero y todos los padres necesitan verificar que las lecciones no se confundan. Pregunta. ¿Conviene que los padres le proporcionen al niño la oportunidad de ganar dinero extra haciendo tareas adicionales a aquellas a las que se está obligado? Respuesta. Sí. Las tareas domésticas obligatorias son aquellas que forman parte de la rutina doméstica: sacar la basura, alzar sus juguetes, alimentar a su gato, etc. Pero es perfectamente aceptable que los padres contraten con los pequeños trabajos adicionales a sus tareas domésticas, aunque las negociaciones de este tipo deben ser la excepción y no la regla. Nadie debe olvidar que en la familia el trabajo no se hace por dinero, sino simplemente porque es necesario hacerlo. Y bueno, aquí terminamos la lectura. Sin embargo, quiero abrir el espacio para que puedan comentar su parte favorita o algún fragmento que les haya llamado la atención de la lectura y poder reflexionar aquí entre nosotros. Aquí dejo el micrófono abierto para quien quiera comentar. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, nada más en eso donde debe exigírsele al niño que se gane su domingo. Cuando le damos el domingo al niño y eso, alguna cantidad de dinero, lo que sea, nosotros como cristianos la verdad es que habríamos de hacer énfasis en la ofrenda y en el diezmo, que aprendan, aunque sea esa parte de domingo que les demos, que ellos aprendan a dar su diezmo y que se les haga una costumbre.
Yo no soy cristiana desde mi niñez, más bien ya era yo adulta y casada, y no me lo formaron así, mis hijos ya estaban también un poquito más grandes, pero aquí pues falta esa parte finalmente, ¿no? Eso sería una buena, una buena opción para recalcarles a los niños eso. Sí, también, bueno, lo menciona como el administrar las finanzas, ¿no? Desde pequeño, y podría ser el ahorro, tu ofrenda y bueno, ya tus gastos, para que sea todo con el fin de que sea un adulto, pues ya lo mencionaba el autor, ¿no? Un adulto independiente, un adulto autónomo, que al final de cuentas pueda resolver diferentes conflictos a los que se enfrenta el niño. Ya también lo decía el autor con la niña que la molestaban, le decía a la mamá, pues yo solo puedo platicar contigo, pero tú resuelve, tú puedes hablar con tus amigos o con esas personas que te molestan para, para llegar a un acuerdo o para que ya no te molesten, porque al final de cuentas, pues los papás o los adultos no estamos para siempre, ¿verdad? Me gustó mucho su complemento, hermana, porque al final de cuentas, pues sí, no dejamos de ser cristianos a pesar de que estamos leyendo este libro que no es cristiano, por así decirlo, pues podemos complementar esa parte de las ofrendas de nuestra parte cristiana. ¿Alguien más que quiera comentar algún fragmento que le haya llamado la atención, que podamos pues también compartir nuestras propias experiencias, también es válido? Me gustó mucho la parte donde nos indican cómo educar a los pequeños de 3 años a 4, que debemos decir palabras concisas, precisas y breves. Eso me gustó mucho, porque ellos aprenden muy rápido. Sí, completamente. A veces se nos olvida que los niños no tienen la misma experiencia que tenemos nosotros los adultos, y más bien nosotros tenemos que acomodarnos a la forma que aprenden, más que exigirles que aprendan como nosotros vemos las cosas. Ay, creo que, a ver si no lo revolví un poco, pero sí, pensar un poco más como pensarían los niños, no en el sentido de perder la autoridad, como lo dice el autor todo el tiempo, no en el sentido de perder la autoridad, sino de establecer ese límite y respeto, pero también de respetar esa integridad que tiene el niño. ¿Alguien más que quiera complementar, que quiera comentar su parte favorita o otra inquietud que le haya quedado con la lectura? Adelante. Cuando hablaba acerca de conocer su cuerpo y de explorar su cuerpo, yo creo que también, como decías, no es un libro cristiano, pero nosotros como cristianos deberíamos de llevarlos también a llevarlos a pensar en lo maravilloso que es Dios como creador, y que hizo su cuerpo perfecto, en orden, y lo hizo, y que tiene que también aprender a cuidarlo en todo momento. O sea, desde pequeño hasta que seamos adultos, cuidar el templo, que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Sí, completamente. Tal vez, pues muchas cosas son científicas porque o el desarrollo del niño lo platica el autor, porque pues sí, hay una parte pues sexual, una parte, pues todo, desde un inicio somos completamente con las sensaciones placenteras. Tanto el bebé que se mete las cosas a la boca tiene un trasfondo sexual, por así decirlo. Y también, bueno, complementar esa parte de, sí, cuidar tu cuerpo y también, bueno, a mí me gustaría complementar porque también esa es la parte que me quedó, pues me llamó mucho la atención, pues últimamente tenemos, o bueno, siempre hemos tratado de cubrir las cosas
como no hablarlas directo y pues por eso surgen algunos problemas como adultos, como adolescentes y pues nosotros como cristianos tenemos que tener esa o tomar esa batuta de tener transparencia, pero dando el porqué de las cosas. No solo decir, no lo hagas, sino que ¿por qué no lo haces? Puedes tomar cosas de la Biblia, puedes tomar cosas de pues científicas, por así decirlo, o ajenas a la Biblia, pero todo en el sentido de crecer y de respetar esta parte que dice la pastora. Pues todo es el templo de Dios, pero ¿por qué hay que cuidarlo? ¿Cómo hay que cuidarlo? Porque a veces nos falta esa parte, ¿no? De explicar el cómo y el por qué. Solamente decimos, no hagas esas cosas o no hagas esto, pero ¿por qué? Y a veces, o muchas veces, creamos bueno, ya me lo prohibieron y entonces hasta creas más curiosidad en la persona o en el niño. Entonces, más bien hay que explicarlo completamente para no errar. Y sí, concuerdo que hay que cuidar nuestro cuerpo, tanto los niños como nosotros los adultos. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo que comentar para si no ya cerrar nuestro círculo de lectura que hoy fue un poquito diferente, tanto en la hora también, pero de bendición creo yo. ¿Alguien más que quiera comentar? Creo que no, ¿verdad? Pues me da mucho gusto verles, hermanas, eh, escuchar sus voces. A veces solo en la iglesia nos vemos los rostros, pero en este momento podemos platicar un poquito más, compartir la lectura, porque es un contexto muy diferente a como nos vemos en cada domingo. Y pues me da mucho gusto verles. Espero que la siguiente fecha, que es el 24 de agosto, tendremos nuestro círculo de lectura aquí mismo por vía Zoom a las 7 y vamos a leer de la página que nos quedamos, que fue la página 125 a la 155. Vamos a leer 125 a la 155 y bueno, nos vemos hasta el día miércoles 24 de agosto. ¿Sale? Para que ahí lo anoten, lo agenden y lo tengan bien presente a las 7 de la tarde. Ahora sí va a ser a las 7, sin ningún cambio. Primero Dios, nos vemos por aquí. Y pues me gustaría terminar con una oración y le pido a mi pastora, por favor, si nos puede guiar en esta oración, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor amado por podernos, Señor, ser bendecidos, edificados, aún en la lectura, en la plática y comentarios. Gracias Padre por este tiempo. Sé tú hablando siempre a nuestras vidas, que todo lo que nos rodee nos hable de ti, nos enseñe, nos muestre, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, para el propósito que has, Padre, pensado para cada uno. Guárdanos, Señor, sobre todo a los que tienen familia pequeña, Señor, que cada una de estas lecciones o capítulos que leemos de este libro puedan también traer esa sabiduría y dirección para la educación de sus pequeños. Guarda toda la iglesia y síguenos bendiciendo cada día. En ti, Señor, confiamos y a ti, Señor, recurrimos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Nos vemos hasta el 24 de agosto. Bye, bye.